¿Y quién más? La verdad es que a todos se nos viene a la mente el nombre de Bernardo Barranco, sociólogo especializado en creencias religiosas y cultura. Gracias Bernardo por estar esta noche con nosotros. Buenas noches, Risco. Qué placer poder platicarlo contigo, porque insisto, yo creo que sí ese es el tamaño, ¿no?, del cardenal en México, de Norberto Rivera. Es una figura sumamente importante en una lógica mexicana. No, pues lleva más de 22 años, casi 23 años. Él entra a la arquidiócesis con 53, una persona relativamente joven. Y la gran pregunta en estos más de 2 décadas, ¿qué ha dejado? ¿Qué entrega? Y la reflexión, digamos, más dura y más cruda es que entrega muy pocas cuentas. ¿Ah, sí? Más bien una catolicidad a la baja en la Ciudad de México, muchos escándalos como tú introducías, temas sobre todo en el fondo, más allá de las querellas que él desarrolla y los ojos de huracanes mediáticos, es ese encuentro con una ciudad vital, moderna, globalizada, con tintes seculares fuertes, con un sabor laico, ¿no?, frente a un cardenal que quiso imponer una moral tradicionalista, como el tema de la mujer. Quería que la mujer volviera a la casa, se recluyera ahí para que fortaleciera, ya no trabajara. La verdadera liberación es que no trabaje la mujer para fortalecer la familia, el tema homosexuales, tema del aborto, tema de las parejas homosexuales, etc. Es decir, el cardenal tiene una confrontación cultural con la Ciudad de México. Y no la sabe resolver. Nunca la supo resolver, y más bien él se cerraba, chantajeaba, tenía frases fuertes, era rudo, un personaje rudo. Si estuviéramos hablando de lucha libre, él sería de los rudos, ¿no? Sin esta capacidad de mediación o de escucha. Este es el balance que deja el cardenal. Claro, acaba de publicarse hace algunos meses, estuviste aquí con varios coautores, claro, este libro que se llama El Pastor del Poder, donde lo más interesante de este libro es las ramas de la figura de Norberto Rivera. Porque se hace un análisis de esto que estás diciendo, que tal vez es lo más visible, sí, que es lo más relevante en un entorno social, pero también se hace una evaluación muy interesante de lo que sucedió dentro de la iglesia. Porque uno es, por supuesto, las cuentas de cómo no supo integrarse a una sociedad moderna, pero también cómo estuvo dentro de la iglesia. Si la Iglesia Católica estaba feliz con él o si hacía un buen trabajo en su posición dentro del catolicismo. Sí. ¿Qué decir de esta parte? Bueno, para empezar, él proviene de un grupo excesivamente politizado, de un grupo hermanado al poder. Sus mentores son ni más ni menos que Girolamo Prigione, un nuncio que dura muchísimos años y que se convierte en un factor de poder. Estamos hablando de Marcial Maciel, otro personaje que lo apoya, siniestro, tenebroso, y él financia parte de su trayectoria. Estamos hablando de otros grandes mentores en Roma, como no sería podemos Sodano. Separarlo, por ejemplo, de esa figura, de Marcial Maciel. Por supuesto que no. Él la viene arrastrando. Norberto Rivera pertenece a esa generación de Juan Pablo II, en donde tenía un diagnóstico pesimista del mundo moderno. El mundo moderno está a la deriva, según Juan Pablo II, y la Iglesia es un faro. La Iglesia tiene virtudes y verdades absolutas que van a salvar a Occidente del debacle. Entonces, Norberto Rivera compra esa tesis, por eso su terquedad sobre los valores morales, pero en el fondo también hace política, politiza su actuación, y no es un pastor que esté con las masas, con la gente, sino más bien su concepción de cambio social es de arriba hacia abajo. Es desde las élites, desde la clase política hacia abajo. Por eso es que no vas a ver nunca a Norberto con la masa, con la gente, etcétera, como es Francisco, ¿no? Besando niños, cargándolos, etcétera. No, él los ves en las revistas de modas. No, lo veíamos en las fiestas de gobierno. Compartiendo un niño indígena que apenas llega al seminario hablando español, lo ves después descorchando con elegancia una botella de vinos caros
que él llega a conocer, se convierte en un cosmopolita, se desclasa finalmente Norberto Rivera. Por lo tanto, entonces, creo que la salida de Norberto Rivera es el fin de un gran ciclo, de un ciclo fallido en la vida de la Iglesia, que aspiró, digamos, a colonizar la realidad, ¿no? La palabra, por supuesto, que no se puede evitar bajo ningún concepto, la pederastia. Claro. En las últimas 2 décadas, el gran escándalo de la Iglesia, no solo de México, de un problema mundial. ¿Cómo lo ataja él? ¿Cómo se comporta él frente a la pederastia? No, es fatal. Es decir, él cuando empieza a ver los primeros indicios de probablemente uno de los pederastas más, digamos, enloquecidos, no sé cuál sería la palabra, un patólogo, como Marcial Maciel, una persona de varias personalidades, el cardenal lo defiende, y lo defiende muy mal, ¿no? Porque siempre es su actitud, es un ataque de afuera. El enemigo externo que quiere golpear a las personas porque en realidad quiere golpear a la Iglesia. Y incluso un periodista, Salvador Guerrero, le dice: todos son inventos tuyos, ¿cuánto te han pagado? ¿No? Con este nivel es el que defiende a Marcial Maciel. Ante la avalancha de hechos, de denuncias, y que se van comprobando, se va desmoronando esta narrativa que construyó, y con esa narrativa sobre la protección a la pederastia, se va desmoronando el propio cardenal. El cardenal que llega a la cúspide del poder con Juan Pablo II, a la muerte de él, a la salida de Sodano como secretario de Estado, hay un proceso de desmoronamiento, hay un declive que dura por lo menos 10 años. Al momento de ahora, que está muy desgastado, está realmente con un liderazgo muy erosionado, totalmente fuera de la jugada, por así decirlo. ¿Qué hizo bien Norberto Rivera? Pocas cosas. Yo creo que es uno de los pastores, uno de los arzobispos en la ciudad que entrega las más pobres cuentas. Hay un declive de la feligresía en la Ciudad de México, un declive severo, es decir, el porcentaje de caída de católicos fue importante, baja al 83% según el último censo, y el porcentaje son 4 puntos. En la Ciudad de México es el doble. Es decir, los niveles de caída de católicos en la Ciudad de México es equivalente a los que hay en Chiapas o en las fronteras, ¿no? Es un dato duro. Él se ufana de haber sido buen administrador, de haber tenido más vocaciones, pero estos no son datos espectaculares. El tema de la Universidad Pontificia, es decir, entrega su gestión una arquidiócesis hecha pedazos pastoralmente. ¿Por qué digo pastoralmente? Porque está muy burocratizada, está centralizada en torno a él. Sus obispos auxiliares no tienen un celo pastoral. Hay una desconexión entre la parroquia, el cura y la autoridad religiosa importante, que se traduce en los números. Claro. ¿Será llamado al banquillo de la justicia? ¿Lo ves sentado en el banquillo de la justicia, es que Norberto Rivera? No puede evadirla. Es decir, hay una denuncia penal por protección a la pederastia, por encubrimiento. Esta denuncia la presentó Alberto Atié, y la conoces muy bien, y él representaba la autoridad de la Iglesia. Hay un nivel de responsabilidad que él tiene, independientemente si la Iglesia lo jubila. Es una responsabilidad que él tiene que enfrentar. La justicia le da poco si es un jubilado o no, en términos, podríamos decir, metafóricos. Es decir, él tiene que enfrentar esa investigación que está en curso y que tiene la PGR. ¿Qué decir de Carlos Aguiar Retes, el nuevo nombre del líder de la Iglesia en México y la Iglesia Católica en México? ¿De dónde viene Carlos Aguiar? ¿Cómo surge? ¿Es lógico su nombramiento? ¿Pone en jaque a Norberto? ¿No le gusta? ¿Cómo se traduce? Mira, para empezar hay que decir que Carlos Aguiar Retes no es un progresista y tampoco es un pastor que huela a oveja. O sea, no hubo clonación por parte del Papa en el nombramiento para la Ciudad de México. Más bien, Carlos Aguiar Retes es un hombre de aparato.
es un hombre de estructura religiosa. Presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, miembro de varias comisiones, también ha tenido roles a nivel latinoamericano en el CELAM, es decir, un hombre de estructura, de una trayectoria más que un pastor. Una de las grandes virtudes que tiene es que es gran amigo del Papa. Del Papa Francisco es gran amigo. Son muy cercanos, sobre todo a partir del 2007. Fueron juntos una comisión de redacción de un importante documento de Aparecida, una reunión a nivel continental, y ahí se hicieron fratellos, amigos, cuates, ¿no? Es importante y no es banal este dato, porque Francisco enfrenta en este momento una rebelión de los grupos ultraconservadores muy poderosa, al grado que hay sectores, hay una carta hace 2 meses, que lo declaran un papa hereje. Ya te imaginarás cómo están las tensiones. Sí, las cosas. Norberto Rivera forma parte de ese grupo conservador, ¿no? Aunque lo niegue y tal, pero está forma ahí. Parte. Está ahí. El tema entonces es que la otra arista, el otro ángulo para analizar este relevo es que el Papa necesita gente de confianza. Claro. Necesita no solamente de confianza, sino necesita lealtades que le permitan seguir con su reforma. Y en los grandes temas polémicos, ¿se ha levantado la voz o ha hecho alguna declaración polémica Carlos Aguiar Retes? De los grandes temas, matrimonio igualitario, por supuesto, interrupción legal del embarazo. No, al contrario. Digamos, en ese sentido, es tan conservador como Norberto Rivera en esos temas, en el fondo, pero en la forma no. Ah, mira. Es más dialogante. El tema, por ejemplo, de la mujer, mientras Norberto la quiere enviar otra vez a la casa, Aguiar Retes, cuando fue obispo de... Entiende mejor la dinámica moderna. Es más dialogante, y eso lo hace ser diferente. Pero en el fondo lo que va a representar es que va a ser el hombre fuerte, el hombre del Papa en la Iglesia mexicana, ¿no? ¿Tentación en el poder? Todas. Es decir, cuando estuvo Felipe Calderón y él era presidente de la Conferencia Episcopal, se hablaba de él como un demócrata cristiano. Incluso estuvo con Manuel Espino en reuniones internacionales, etc. Interesante perfil. Cuando va a Tlalnepantla, es seducido por el gobernador Enrique Peña Nieto y terminan con una gran comitiva muy lujosa en el Vaticano para presentarla a la futura esposa del Papa Benedicto XVI. Él la organizó, Aguiar Retes. Mira. ¿No? Otro tema es el tema de la reforma al artículo 24 constitucional sobre libertad religiosa. Él estuvo detrás de él y hizo lobby con Enrique Peña Nieto. O sea, no es un improvisado tampoco. No es un improvisado, pero no es estridente, no es rudo, no es tosco como Norberto Rivera. Es suave, con sus formas más educadas, un hombre culto, un hombre que escucha, que no se sulfura, que te sabe responder con elegancia. Ese es Aguiar Retes. ¿Lo ves 10, 15, 20 años? No, él le quedan solamente 7 años, él tiene 66 años, 67, tendrá que presentar su renuncia en 2025, o sea, no va a ser son 8 años máximo. 8 años, pero tampoco va a ser uno de transición. Los últimos cardenales tienen un promedio de 13 años, a excepción de Rivera. Entonces es un buen tiempo para hacer un recambio, ¿no? Pues vaya, se los dije, nadie de verdad para entender esta situación como Bernardo Barranco. Bernardo, te agradecemos esta lectura, te agradecemos esta claridad también y por supuesto tus palabras. Gracias por estar esta noche por acá, Bernardo. No, al contrario. Lo agradecemos infinitamente. Un placer. Gracias. Ahí está Bernardo Barranco, sociólogo especializado en creencias religiosas y cultura. Vaya cátedra y vaya lectura de lo que sucede hoy en la iglesia. Insisto.